Muy buen día, a alumnos y maestro, dependiendo de quién vea el video. El día de hoy me encuentro haciendo mi proyecto de Física 4, en el cual explicaré de una manera clara y concisa las leyes de Newton, tanto las tres leyes de movimiento como la ley de gravitación universal. De acuerdo, para empezar, describamos qué son las leyes de Newton. Las leyes de Newton, o mejor conocidas como leyes de movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica. Estos son tres principios para describir el movimiento de los cuerpos, basados en un sistema de referencias inerciales. Una manera más concisa de entender esto, pues son estas leyes nos sirven para bien entender los movimientos de los cuerpos, pues, pero no solamente entender el cómo, sino el por qué, desde una manera completa, tomando en cuenta muchos factores, como presentaré ahora en la primera ley. Ok, hablando de la primera ley de Newton, la cual nos dice, la cual nos dice, como se muestra en imagen, que este principio enuncia que todos los cuerpos que están en reposo o movimiento tienen la tendencia de permanecer en ese estado y se resisten a cambiarlo a menos que actúe una fuerza y modifique dicho estado. Y tal como muestra la imagen, nos pone dos ejemplos. Por ejemplo, la fuerza de un choque o lo que ocurre que nuestro cuerpo, al estar situado en el asiento, cuando ocurra este choque, pues nuestro cuerpo al principio va a, como por así decirlo, resistirse al cambio de brusco de posición. Pues obviamente en un choque el cuerpo del pasajero va a ir para adelante, para, para enfrente, por así decirlo. Esto porque pues se encontró con una pared, lo que sea. Entonces, esto se refiere a la primera ley. Un ejemplo más detallado de esto sería el de un coche. Un coche lleva en su maletero una caja. Entonces, si la caja se pone en movimiento, mejor dicho, el coche se pone en movimiento, ¿qué pasará con la caja? Pues la caja intentará permanecer en su sitio hasta topar con la puerta del maletero. O sea, la caja no se moverá. Lo que se moverá será el coche y la caja intentará permanecer en su sitio hasta topar, claro, con pues la portezuela del coche. Entonces ahí será cuando ya se detenga ese movimiento que creemos desde la caja, pero no. Y pues antes de todo esto, la caja se encontraba en reposo hasta la aparición de la fuerza que el coche generó al ponerse en movimiento. Muy bien, la que seguiría la segunda ley de Newton, o la ley de acción y reacción. Digo, la ley de... la ley de movimiento, no disculpa. Ok, la segunda ley de Newton o la ley de movimiento nos habla de que la fuerza neta aplicada sobre un cuerpo es proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. ¿Esto a qué se refiere? Tal como se muestra en la imagen, es un ejemplo de una carretilla y una caja encima de esa carretilla, es que la fuerza que está ejerciendo la fuerza neta de la carretilla sobre el cuerpo, en este caso la caja, es directamente proporcional a la aceleración que adquiere dicho cuerpo. En este caso, a mayor aceleración, mmm, mayor de fuerza. Esta, como se muestra en la imagen, esta ley se ve reflejada como F igual a m por a, donde F es igual a fuerza, m es masa y a es aceleración. Entonces, fuerza es igual a masa por aceleración.
Y ahora sí, la tercera ley de Newton, que se vendría siendo la última de las tres leyes de movimiento de Newton. Esta sí es la ley o principio de acción y reacción, la cual, como muestra en imagen, nos dice que con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sí. ¿Esto a qué se refiere? Como la imagen muestra, a un cazador está disparando su rifle. Entonces el impacto que tiene pues la pólvora al estallar, al dispararse el arma, se va a ver reflejada una reacción. La acción es el disparo de la bala. La reacción se va a ver reflejada en este caso el hombro del tirador, pues el arma se va a ver, como así, por así decirlo, empujada hacia atrás. Es donde ocurre la reacción. Entonces, a toda acción le corresponde una reacción igual, pero en sentido contrario. Si la bala es disparada hacia adelante, el, el, la- el empuje del arma va a venir hacia atrás. La tercera ley es presentada como F1 igual a F2, donde F1 es fuerza que actúa sobre el cuerpo 1 y F2 es fuerza reactiva que actúa sobre el cuerpo 2. Y ahora la ley de la gravitación universal. Es una ley física que describe la interacción gravitatoria entre dos distintos cuerpos. La utilizamos para calcular la fuerza entre dos cuerpos situados a cualquier distancia. Tal como muestra la imagen, el ejemplo que estoy usando es la fuerza gravitacional que hay entre el planeta Tierra y la Luna. Es para esto que nos sirve esta ley, es para calcular la fuerza gravitacional que hay entre ambas. Esta ley eh, pues ya no vendría entrando en las leyes de movimiento de Newton, porque pues esta explica mejor dicho, la fuerza de gravedad que hay entre dos cuerpos y pues poco tiene que ver con el movimiento. Esta ley es explicada por la ecuación Fg igual a Gm1 m2 dividido entre r al cuadrado, donde F es pues Fg es fuerza de gravitación universal, m1 es pues la masa del cuerpo 1, m2 es la masa del cuerpo 2 y r al cuadrado es radio al cuadrado. Lo interesante de esta ecuación es que es muy parecida a la ecuación de la ley de Coulomb, que es para calcular la fuerza de atracción entre dos cargas. Básicamente podría ser visto como lo mismo, pero no es lo mismo. Pues la ley de Coulomb nos permite ver la fuerza de atracción que hay entre dos cargas o dos coulombs, que pues los coulombs pueden ser invisibles a la vista, al igual que la gravitación universal que hay entre dos cuerpos. Pero una habla de escalas ya mayores y la otra de escalas pues menores. ¿Y por qué digo que se parecen? Porque la ley de Coulomb es representada por F igual a K por Q1 por Q2 igual a R al cuadrado, donde F es fuerza electrostática, Q es carga eléctrica 1 y 2 y R es distancia entre centros de carga. Lo interesante aquí es que igual comparten una constante. La ley de Coulomb comparte la K, que es la constante de Coulomb, y la ley de gravitación universal usa la G, que es la constante de la gravitación universal. Por mi parte eso sería todo. Espero haber explicado de manera clara y concisa lo que son las tres leyes de movimiento de Newton y la ley de gravedad, las cuales me parece son muy interesantes, pues nos explican muchos principios de movimientos que vemos a diario, que parecieran no tener importancia, pero sí la tienen. Podemos conocer el, el por qué ocurre ciertas acciones, saber
que a cada acción y reacción, cuál es la fuerza que tiene un cuerpo y cómo es que tiene esta fuerza, diferentes temas. Mi nombre es Jonathan Román Rodríguez Monroy y este fue mi proyecto para Física 2.